Saqué la caravana de la estrecha y polvorienta carretera y la estacioné a la sombra de Dead Man's Gulch. El motor hizo un ruido extraño y se detuvo, y por un momento me quedé allí en el silencio, mirando el valle árido que se extendía ante mí. Las montañas Ruby se alzaban a lo lejos, escarpadas y oscuras contra la luz que se desvanecía. Esto era lo que quería: aislamiento, tranquilidad y un lugar donde el mundo no pudiera encontrarme. La caravana se había convertido en mi escape después de la muerte de Laura. Podía vagar a donde quisiera, estacionar donde me diera la gana, y eso sentía como una especie de libertad. Pero ahora, sentado allí en medio de la nada, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. El lugar tenía un peso, como si el aire estuviera denso, como si algo invisible estuviera allí, algo que esperaba. Salí de la caravana y estiré las piernas. El aire seco del desierto mordía mi piel mientras la temperatura bajaba con el sol que se ponía. Dead Man's Gulch era tan desolado como sonaba. Lo había leído en un libro de historias de fantasmas que encontré en una tienda de segunda mano. Una leyenda sobre mineros que desaparecieron a fines de los 1800. Supuestamente habían visto figuras sombrías en el valle por la noche antes de que la tierra se hundiera y los tragara. No creía en fantasmas ni en críptidos ni en esas tonterías que los lugareños decían sobre el lugar. Solo quería estar solo, alejado de las miradas de lástima, las condolencias interminables. Nadie entendía cómo el dolor te devoraba, vaciándote hasta que no quedaba nada. Montar el campamento me llevó apenas 15 minutos. Estacioné la caravana junto a los restos de un viejo campamento minero. Unas carretas oxidadas, los restos esqueléticos de una cabaña, y un pozo minero colapsado que se perdía en la colina. Era perfecto. Nadie, ninguna distracción. Solo yo, el desierto y las estrellas. El sol ya había desaparecido por el horizonte cuando terminé de cenar. Chili de lata. Nada especial. Me senté en la pequeña mesa dentro de la caravana, mirando el libro frente a mí. Estaba lleno de viejas historias de avistamientos de fantasmas y desapariciones extrañas, la mayoría de ellas de aquí. Los lugareños lo llamaban el fantasma de las minas, una especie de criatura sombría que acechaba los valles, persiguiendo a cualquiera que se acercara demasiado a los pozos abandonados. Pasé las páginas, hojeando los relatos de mineros que juraban haber visto algo oscuro moviéndose en la niebla justo antes de que ocurriera la tragedia. Negué con la cabeza y cerré el libro. Fantasmas, sombras, todo era una tontería. Laura se habría reído de la idea. Ella nunca le tuvo miedo a nada, ni al bosque, ni a lo salvaje. Era valiente, pero yo no era Laura. Mientras recogía, las luces de la caravana parpadearon. Me detuve, mirando al techo. Las luces se estabilizaron y exhalé un suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo. Solo un error, me dije a mí mismo. La caravana era vieja. A veces las cosas se rompían, pero el aire de repente se sentía más frío. Y cuando miré por la ventana, juré haber visto algo moverse, algo cambiando en la oscuridad justo fuera del alcance de los faros. Salí afuera, el crujido de la grava bajo mis botas, el único sonido. La noche estaba quieta, demasiado quieta, el tipo de silencio que te oprime. Escaneé el área. El haz de mi linterna cortaba las sombras. Nada se movía, solo rocas, tierra y los restos esqueléticos del viejo campamento minero. Pero luego lo escuché, débil, como el sonido de la grava moviéndose bajo los pies. Los pelos en la nuca se me erizaron. Giré la linterna hacia el sonido, pero no había nada allí. Tranquilo, Jaque, me murmuré a mí mismo. Es solo el viento. Me di vuelta hacia la caravana, listo para dar por terminada la noche cuando los vi. Huellas de manos, largas marcas de polvo bajando por las ventanas, como si alguien o algo hubiera arrastrado los dedos por el cristal. Mi corazón dio un salto y me quedé congelado. Estaba solo. Sabía que nadie me había adelantado en la carretera durante horas. No había nadie aquí. Al menos no debería haberlo. Me apresuré a entrar, cerrando la puerta con llave detrás de mí. La caravana se sentía más pequeña. Las paredes presionaban como si el viento fuera más fuerte afuera, aullando a través del estrecho cañón.
Me senté a la mesa, mirando la ventana, esperando a que algo sucediera. Pero la noche siguió su curso y nada ocurrió. A la mañana siguiente, me desperté y encontré la caravana completamente muerta. Sin energía, sin luces, sin bomba de agua, nada. Le levanté el capó y revisé la batería. Estaba completamente descargada. No tenía sentido. La habían revisado antes de que me fuera. Se suponía que duraría semanas. Frustrado, agarré mis herramientas y pasé la mayor parte del día tratando de descubrir que estaba mal. Pero todo parecía estar bien. La batería simplemente se había agotado. Para la tarde ya me rendí. Estaba atrapado aquí por la noche, al menos hasta que pudiera encontrar una manera de recargar la batería. Maldije entre dientes, secándome el sudor de la frente. Esto no era lo que esperaba, pero no podía sacarme de la cabeza que la batería muerta no era solo mala suerte. Decidí dar un paseo, despejar mi mente. Tal vez podría encontrar un punto más alto, conseguir algo de señal, o al menos ver mejor la zona. El viejo pozo minero se alzaba a lo lejos, y me dirigí hacia él. El suelo estaba duro y agrietado, cubierto de marcas extrañas y profundas que cruzaban la tierra. Parecían haber sido arrastradas por algo grande, demasiado grande. Llegué a la entrada de la mina, mirando la oscuridad que se abría ante mí. El aire era más frío aquí, espeso con el olor a polvo y descomposición. La apertura se había colapsado años atrás. Las rocas eran irregulares y afiladas, pero allí en la tierra había más de esas extrañas marcas, largas y profundas hendiduras en el suelo, como si algo hubiera estado arañando para salir. Retrocedí, mi pecho se apretó. Era solo una mina, solo unas rocas viejas y tierra. No había razón para estar asustado, pero cuando me di vuelta para irme, vi algo por el rabillo del ojo, una sombra moviéndose al borde de las rocas. Me di vuelta rápidamente, pero ya había desaparecido. Corrí de vuelta hacia la caravana, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. El sol se estaba poniendo de nuevo, proyectando largas y oscuras sombras sobre el valle. Azoté la puerta y la cerré con llave, sintiéndome como un niño escondido de los monstruos bajo la cama. Pero esa noche, el monstruo no estaba bajo la cama, estaba afuera. El primer golpe vino justo después de la medianoche, un fuerte y deliberado golpe en el costado de la caravana, como si alguien estuviera golpeando con el puño en metal. Salté de un brinco, agarrando la escopeta que tenía al lado de la cama. Mi mano temblaba mientras luchaba con los cartuchos, cargándola lo más rápido que podía. Otro golpe, más cerca. Esta vez me acerqué hacia la puerta. Mi respiración se me atascó en la garganta. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz quebró, traicionando el miedo que trataba de ocultar. Silencio, solo el sonido de la grava moviéndose afuera. El viento se había calmado por completo, dejando solo un extraño silencio. Agarré la linterna y abrí la puerta de golpe, saliendo al nudo. El frío me golpeó como una bofetada, y el haz de la linterna cortó la oscuridad, iluminando nada. Nadie. Giré lentamente sobre mis pies, escaneando el área. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura y cambiante al borde de las rocas, su forma parpadeando como humo en el viento. Mi boca se secó, y por un segundo no pude moverme. La cosa no tenía rostro, no uno que pudiera ver. Pero sentí sus ojos sobre mí, quemándome a través de la oscuridad. No corrió, no cargó, solo observaba. Levanté la escopeta, mi dedo temblando sobre el gatillo, y disparé. El estruendo resonó a través del valle, pero la cosa no se movió. En cambio, se desvaneció, su forma disolviéndose en la noche como si nunca hubiera estado allí. Tropecé de vuelta hacia la caravana, azotando la puerta detrás de mí. Mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la puerta con llave. Las luces parpadearon nuevamente, y luego todo se apagó. La energía de la caravana falló por completo, sumiéndome en la oscuridad total. Me quedé allí en la oscuridad, la escopeta en mi regazo, esperando, escuchando, pero la cosa no volvió. Para la mañana, ya había tenido suficiente. Recogí lo que pude y decidí irme. Batería o no,
No me quedaría otra noche aquí. Salí afuera, entrecerrando los ojos por el brillante sol. Las huellas de manos habían desaparecido. Las extrañas marcas en la tierra se borraron como si el viento las hubiera barrido. Me subí al asiento del conductor, listo para intentarlo una última vez. Y así, la caravana arrancó, sin tirones, sin lucha. Rugió a la vida como si nunca hubiera habido ningún problema. No esperé a cuestionarlo. Pisé el acelerador y me lancé por la Canyon RD. El paisaje rocoso se desdibujaba a mi alrededor. El peso en el aire se levantó a medida que dejaba Deadman's Gulch atrás. La niebla que había cubierto el valle se desvaneció, reemplazada por cielos despejados. Pero no podía sacarme la sensación de que había escapado por poco de algo oscuro, algo que aún permanecía en esas minas, esperando a la próxima persona lo suficientemente tonta como para acampar allí. Cuando salí a la carretera, el motor de la caravana roncó suavemente, pero no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, medio esperando ver la sombra aún siguiéndome. Pero todo lo que vi fue la interminable carretera, el monstruo de Blackwater Ridge. Siempre me he enorgullecido de ser el tipo que mantiene la calma sin importar lo que pase. Por eso estaba liderando este viaje a lo profundo de Blackwater Ridge. El Bosque Nacional Monongahela se suponía que sería un reto, y yo estaba listo para afrontarlo. Había recorrido decenas de senderos más difíciles que este, y quería demostrarlo a mis viejos amigos, especialmente a Nate, que no podía ni siquiera montar una tienda de campaña sin sudar. Pero hay algo en estar a millas de la civilización, rodeado solo de árboles interminables, que empieza a trastornarte. Tan pronto como llegamos, lo sentí. No es que dejara que nadie lo viera. Claro. Cara, ¿tienes el mapa? Llamé mientras empacábamos lo último del equipo. Sí, pero dudo que lo necesitemos con tu a cargo. Guiñó el ojo, colgándose la mochila sobre el hombro. Sonreí. Sabía cómo acariciar mi ego. Era una de las cosas que me gustaban de ella. Nate, por otro lado, estaba luchando para ajustar las correas de su mochila. Ya tenía la cara roja y ni siquiera habíamos comenzado a caminar. Podemos ir despacio. Chicos, hace tiempo que no hago esto. Claro, Nate. Nos tomaremos con calma, dije, tratando de ocultar mi impaciencia. Sara, siempre tan práctica, rodó los ojos pero no dijo nada. Era la científica del grupo, la que nos iba a dar la charla sobre plantas raras y ecosistemas cuando ya estuviéramos a medio camino del sendero. Ella estaba más aquí por la investigación que por la caminata, pero sabía que podía valerse por sí misma. Llegamos al inicio del sendero a última hora de la mañana, con el sol ya filtrándose a través del espeso dosel sobre nosotros. Los primeros kilómetros fueron lo suficientemente fáciles, bien marcados, con algunas subidas, nada demasiado difícil. Nate se rezagó rápidamente, como era de esperar, pero hicimos suficientes paradas para dejar que nos alcanzara. Cuando llegamos a nuestro primer campamento, el aire tenía una sensación pesada y opresiva. El sol se escondió debajo de los árboles, proyectando largas y extrañas sombras sobre el suelo del bosque. El follaje denso parecía tragar la luz, dejándonos en una extraña penumbra. Montamos el campamento sin muchos problemas, aunque Nate se quejó todo el tiempo por el peso de su equipo. Nuestras tiendas eran baratas, sí, pero cumplían su función. Sara era meticulosa, asegurándose de que su tienda estuviera perfectamente alineada con la inclinación del terreno. Va a llover mañana, dijo, casi como si fuera un pensamiento al azar. Cielos despejados ahora, le señalé, pero ella solo se encogió de hombros. La noche llegó rápidamente, más rápido de lo que esperaba. Para cuando tuvimos el fuego encendido, el bosque se había quedado casi completamente en silencio. Nada de aves, nada de insectos, solo el crepitar del fuego y el ocasional susurro de hojas. Era extraño. Había estado en muchos bosques, pero algo en este se sentía raro. ¿Ustedes oyen eso?, dijo Nate, mirando nervioso alrededor. ¿Oír qué?, Cara preguntó, removiendo la olla con el estofado que había preparado. El fuego. No, es como si no sé, como si algo se estuviera moviendo allá afuera. Me detuve a escuchar.
Al principio no había nada, pero luego lo escuché también. Suave, distante y bajo. Un gruñido, casi como el sonido de una respiración pesada. Probablemente sean coyotes, dije, tratando de sonar confiado. No hay de qué preocuparse. Probablemente están más asustados de nosotros que nosotros de ellos. Pero vi a Sara tensarse. Estaba observando el bosque más allá de la luz del fuego, su rostro concentrado. No me gustó eso. Cuando volví a mirar a Nate, estaba pálido, jugando nerviosamente con sus manos. Tal vez deberíamos mantener el fuego encendido toda la noche, dijo. Relájate, Nate. Estamos bien. Nada se acerca a nosotros. Pero la verdad era que algo no estaba bien. Ni siquiera yo podía ignorarlo. El segundo día fue difícil. El terreno comenzó a volverse más empinado y el sendero se hacía menos visible. Nate se quedaba atrás con más frecuencia, y el entusiasmo de Kara empezaba a decaer. Seguimos adelante, pero había una creciente sensación de incomodidad que ninguno de nosotros podía sacudir. A mitad del día, encontramos algo que me hizo detenerme en seco. Un cadáver de ciervo destrozado y esparcido por el camino. Lo que lo había matado no estaba buscando comida. Parecía como si algo lo hubiera desgarrado solo por diversión. Nate hizo un gesto de náusea, apartándose de la vista. ¿Qué demonios es esto? Kara se agachó junto al cuerpo, su rostro una mezcla de curiosidad y horror. Esto no fue un oso. Mira el tamaño de estas huellas. Me agaché junto a ella. Tenía razón. Las huellas eran enormes, similares a las humanas, pero torcidas, como si algo estuviera mal con los pies. Había largas y profundas marcas de garras grabadas en la tierra. Miré a Sara. Su rostro estaba pálido, con el ceño fruncido por una profunda preocupación. Esto no es normal, susurró. Deberíamos regresar. TJ, el confiado TJ, que podía manejar cualquier cosa, de repente sintió una pizca de duda subir por su espalda. No, estamos bien, dije, restándole importancia. Es solo un animal. Tendremos cuidado. Sigamos adelante. Pero lo sabía. Todos sabíamos que algo nos observaba. Esa noche fue peor. Montamos el campamento más temprano, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecer. El viento se levantó, trayendo un extraño olor metálico. Algo repugnante. El aire se sentía denso, cargado de un miedo inexplicable. El fuego crepitaba abajo, lanzando sombras titilantes sobre las tiendas. Pero ninguno de nosotros sentía el consuelo de su calor. Nos sentamos más cerca de lo habitual, incluso Nate, que casi no había hablado desde que encontramos el ciervo. Me quedé allí, sujetando el mango de mi cuchillo, tratando de convencerme a mí mismo de que solo estaba siendo paranoico. Pero cuando miré las caras de mis amigos, supe que no era el único que lo sentía. ¿Escuchan eso?, dijo Sara de repente, su voz apenas un susurro. Todos nos quedamos en silencio, escuchando. Al principio no había nada, solo el viento en los árboles. Y luego lo escuché, un gruñido bajo y gutural, más cerca esta vez, más cerca de lo que debería haber estado. ¿Qué demonios es eso? La voz de Nate se quebró, sus ojos abiertos de terror. Es solo un animal, dije nuevamente, aunque ya no estaba seguro de a quien intentaba convencer. Pero no lo era. Todos sabíamos que esto era algo diferente, algo malo. El gruñido creció más fuerte, y luego desde las sombras más allá de la luz del fuego, algo se movió. Era rápido, tan rápido que apenas lo alcancé a ver. Pero vi lo suficiente. Una figura alta y encorvada justo más allá del círculo de luz, observándonos. Sus ojos brillaban, intensos y antinaturales, fijos en nosotros con una intensidad depredadora que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Kara se levantó. Voy a investigar, dijo, tomando su linterna. No, siseó Sara, agarrándola del brazo. Quédate aquí. No seas tonta. Pero Kara, siempre la valiente, la soltó y se adentró en la oscuridad. Kara, me levanté, tomando mi linterna. Espera, el haz de luz cortó la oscuridad,
iluminando los árboles y arbustos, pero no había señales de la criatura. Miré hacia Kara, pero ella ya había avanzado demasiado, y entonces la luz la iluminó. La cosa, alta, demacrada, con piel oscura y coriácea estirada sobre una figura humana distorsionada, estaba justo detrás de ella. Sus ojos brillaban en rojo, casi como si ardieran. Por un segundo, pensé que estaba imaginando cosas. Luego Kara se dio vuelta y gritó. La criatura saltó. ¡Kara!, grité, corriendo hacia ella, pero ya era demasiado tarde. La cosa se movió a una velocidad imposible. La agarró y la arrastró hacia la oscuridad. Su grito se cortó abruptamente, reemplazado por el sonido de algo húmedo y desgarrándose. Me quedé congelado, con el corazón golpeando en mi pecho, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Sara y Nate gritaban detrás de mí, diciéndome que corriera, pero no podía moverme hasta que vi de nuevo a la criatura. Me miraba directamente, sus ojos brillantes atravesando la oscuridad, y eso fue suficiente para romper el hechizo. «¡Corre!», grité, finalmente saliendo de mi parálisis. Corrimos a través del bosque, tropezando con raíces y piedras, nuestras respiraciones entrecortadas. Los gruñidos de la criatura nos seguían, acercándose, siempre justo fuera de vista, pero demasiado cerca. Corrimos durante lo que parecieron horas, aunque podrían haber sido solo minutos. No sé cómo llegamos al inicio del sendero, pero cuando lo hicimos, me desplomé. Mis piernas temblaban incontrolablemente. Nate estaba sollozando, doblado hacia adelante, las manos en las rodillas. Sara estaba pálida, su rostro cubierto de tierra y sudor. Ninguno de nosotros habló durante un largo rato. Finalmente, Nate rompió el silencio. Ella se fue. Kara está muerta. No tenía nada que decir. No podía. Yo los había traído aquí. Y Kara estaba muerta por mi culpa. Sara fue la primera en hablar. Tenemos que irnos ahora antes de que nos encuentre otra vez. Pero no podía moverme. No aún. No después de todo lo que había pasado. Cuando llegamos al borde del bosque, ya era amanecer. La criatura no nos había seguido, o si lo hizo, se quedó oculta. Dejamos a TJ atrás, sangrando y roto en el suelo del bosque. El camino hacia los Adirondacks era largo, sinuoso y vacío, justo como me gustaba. Después de unas horas conduciendo, estacioné la furgoneta a un lado del estrecho sendero y la metí en un pequeño claro cerca del lago. Los pinos se alzaban altos y espesos a mi alrededor. Sus agujas verde oscuro se mezclaban con el cielo nublado. Esto era exactamente lo que necesitaba. Aislamiento completo. Sin gente, sin ruido. Solo el silencio del bosque y el sonido de mis propios pensamientos. Apagué el motor, salí del vehículo. El aire estaba fresco, crujiente, con el leve aroma a pino y tierra húmeda. El único sonido era el crujir ocasional de las hojas movidas por la brisa y el distante murmullo del agua. Perfecto. Este lugar me daría la tranquilidad que tanto deseaba. Una oportunidad para pensar sin las distracciones de la vida civil. Desde que dejé el ejército, había estado buscando paz, y este lugar parecía ser el sitio donde finalmente la encontraría. Tomé mi equipo y comencé a montar el campamento. No me llevó mucho tiempo. Ya lo había hecho tantas veces que conocía la rutina: juntar leña, hacer un pequeño fuego, y asegurarme de que la furgoneta estuviera lista para una noche en la naturaleza. Mientras me adentraba entre los árboles, algo llamó mi atención. En uno de los troncos cercanos, había una marca extraña, un dibujo tosco de una figura, larga y delgada, grabada en la corteza. Fruncí el ceño, pasando mis dedos sobre ella. Solo una broma de un niño, pensé, probablemente un excursionista aburrido de hace semanas. Pero a medida que avanzaba por el bosque, recogiendo madera, encontré más. Figuras talladas en los árboles, todas altas y delgadas, estirándose más alto de lo que cualquier ser humano podría alcanzar. Era extraño, pero no estaba allí para pensar en cosas extrañas. Estaba allí para olvidar. Para cuando el sol se puso, el fuego ardía suavemente, proyectando luz parpadeante sobre el claro.
Me acomodé junto al calor, mirando el bosque que se oscurecía. Había una paz en la soledad, algo reconfortante en estar solo con los sonidos de la naturaleza. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar algo. El bosque estaba demasiado tranquilo. No se oían hojas crujir, ni animales nocturnos correteando, solo silencio. Y luego, justo más allá del borde de la luz del fuego, lo escuché. Un suave crujido, como si algo se moviera a través de la maleza. Me incorporé, escaneando la oscuridad con mi linterna. Nada. El haz de luz atravesó los árboles, pero no había movimiento, ninguna señal de algo fuera de lo común. Negué con la cabeza. «Estás nervioso», murmuré para mí mismo, tratando de desestimar la tensión que se acumulaba en mi pecho. La naturaleza puede jugarte trucos si se lo permites. Lo sabía mejor que la mayoría. Estaba allí para aclarar mi mente, no para dejarla correr descontrolada. Pero entonces lo vi, al borde de mi visión. Solo por un segundo, algo se movió, alto, delgado, justo más allá de los árboles. Salté a mis pies, agarrando la linterna con más fuerza, y dirigí el haz hacia donde había visto la figura. Pero no había nada, solo el oscuro contorno de los pinos moviéndose ligeramente con el viento. Me quedé allí, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho, cada músculo tenso, esperando que algo saliera de las sombras. Pero después de un largo momento, el crujido cesó. Los árboles se balancearon y el bosque volvió a su inquietante silencio. Me forcé a sentarme de nuevo, mirando al fuego, tratando de deshacerme de la sensación de que alguien o algo me estaba observando. A la mañana siguiente me desperté temprano, decidido a sacudirme los nervios de la noche anterior. Tomé mi equipo y decidí adentrarme más en el bosque. Tal vez si ponía algo de distancia entre yo y el campamento, podría aclarar mi mente. El sendero era tenue, apenas más que un estrecho camino que serpenteaba entre los árboles. Mientras caminaba, encontré más de los grabados en los árboles, cada uno más extraño que el anterior. Estaban por todas partes, figuras delgadas y alargadas sin rostro, todas mirando hacia afuera, todas observando. El bosque aquí se sentía más oscuro, el dosel de árboles lo suficientemente denso como para que la luz del sol apenas penetrara. Cerca de una hora después, llegué a una colina que daba a un valle. La vista era impresionante, árboles interminables extendiéndose abajo, las montañas elevándose a lo lejos. Estaba a punto de sacar mi cámara cuando escuché pasos detrás de mí. «Buenos días», dijo una voz. Me giré para ver a un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, de pie a pocos metros. Sostenía un paquete de leña en los brazos. Su rostro estaba marcado por el sol y la intemperie, como alguien que había pasado toda su vida al aire libre. «No esperaba ver a nadie por aquí», dije, asintiendo con la cabeza. «No mucha gente viene tan adentro del bosque», respondió el hombre, su voz grave y áspera. Me miró de arriba a abajo y luego echó un vistazo hacia el valle. «¿Estás acampando cerca?» «Sí, justo cerca del lago, buscando algo de tranquilidad». Él me miró fijamente, su expresión impenetrable. «Deberías tener cuidado. Esta parte de los Adirondacks es diferente». Le levanté una ceja. «¿Diferente? ¿Cómo?» Miró a su alrededor. Sus ojos se desplazaron nerviosos hacia los árboles. «Hay algo en estos bosques. La gente lo llama el vigilante. Se queda profundo en el bosque, observando desde las sombras. Lo ves una vez, y luego lo empiezas a ver por todas partes». Me reí, negando con la cabeza. «Historias de fantasmas locales». El hombre no sonrió. «No es una historia, es real. Las personas que ven al vigilante no vuelven igual». Dio un paso hacia mí. «Te lo digo porque parece que has visto cosas. Sabes cuando algo no está bien y aquí algo no está bien». Lo miré, sintiendo ese nudo familiar de incomodidad apretándose en mi estómago. «¿Qué quieres decir?» «Lo sabrás cuando estés cerca. Lo oirás primero y luego. Lo sentirás». Se giró, comenzando a bajar por el sendero. «Solo no te quedes demasiado tiempo». Lo vi alejarse, sus palabras resonando en mi mente.
Parte de mí quería descartarlo como superstición, pero la forma en que me miró, como si hubiera visto lo mismo que yo anoche, me hizo difícil desestimarlo. Esa noche, de regreso en el campamento, la incomodidad era peor. El bosque sentía como si estuviera cerrándose sobre mí. Los árboles eran más altos de lo que recordaba, las sombras más profundas, más oscuras. El viento se había levantado, haciendo que el fuego parpadeara y chisporroteara, pero no ahogaba los sonidos. El crujido regresó, más fuerte esta vez, y con él algo más. Pasos lentos, deliberados, rodeando el campamento. Agarré mi linterna, iluminando la oscuridad, pero el haz apenas parecía penetrar los árboles. Los pasos se detuvieron en cuanto la luz los tocó, pero cuando moví el haz, volvieron a comenzar. Me quedé girando en un lento círculo, la linterna en una mano y el cuchillo en la otra. Mi pulso latía con fuerza, la adrenalina comenzando a recorrer mi cuerpo. Cada uno de mis instintos me gritaba que algo no estaba bien, que no estaba solo aquí, pero por más que miraba, no veía nada. Y luego, justo más allá de la luz del fuego, lo vi. Una figura, alta e imposiblemente delgada, de pie entre los árboles. Su cuerpo era casi esquelético, sus extremidades demasiado largas, su cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera observando desde arriba. Sus ojos, o donde deberían estar sus ojos, eran pozos oscuros y vacíos que me miraban fijamente. Mi sangre se heló. Di un paso atrás, mi respiración atascada en mi garganta. La figura no se movió, simplemente permaneció allí, observando, su presencia presionando sobre mí como un peso. «¿Quién eres tú?», grité, mi voz temblando a pesar de mí mismo. La figura no respondió. Se quedó quieta, en silencio, su forma casi fusionándose con las sombras. Levanta mi cuchillo hacia la caravana. La figura permaneció al borde de la luz, observando, esperando. Llegué a la puerta, la abrí de golpe, y tropecé adentro, cerrándola de un portazo detrás de mí. Durante horas, me senté junto a la ventana, el cuchillo en la mano, esperando que la figura se moviera. Pero nunca lo hizo. Simplemente permaneció allí, apenas visible en la oscuridad, sus ojos vacíos fijos en la caravana. Al amanecer, la figura había desaparecido, pero los grabados se habían multiplicado, docenas de ellos rodeando el campamento. Las mismas figuras altas y delgadas grabadas en los árboles como un ejército silencioso. No perdí tiempo. Empaqué todo, lo tiré en la caravana y arranqué el motor. Mientras me alejaba, los grabados parecían observarme, siguiéndome por el estrecho sendero, sus ojos vacíos mirando fijamente. No me detuve hasta estar a kilómetros de los Adirondacks, con el bosque reduciéndose en el espejo retrovisor. Pero incluso mientras los árboles se espaciaban y el camino se extendía frente a mí, no podía sacudirme la sensación de que el vigilante seguía allí afuera. En algún lugar de esos bosques aún estaba observando, y tal vez siempre lo haría. Había estado conduciendo durante horas, el desierto de Mojave extendiéndose interminablemente a mi alrededor, árido y vasto bajo el sol implacable. El camino ya quedaba lejos detrás de mí, solo un rastro vacío de polvo que llevaba a ningún lado. Perfecto, esto era exactamente lo que necesitaba, un descanso del trabajo, de la rutina, de las personas por aquí. No había nada más que silencio y espacio, sin torres de telefonía, sin plazos, sin distracciones, solo yo y el desierto. Detuve la caravana cerca de una formación rocosa y salí. El aire estaba seco y quieto, el tipo de silencio que se sentía como si te presionara. Respiré profundamente, inhalando el cálido olor a arena y piedra. Este era mi escape, sin teléfono que vibrara, sin correos electrónicos frenéticos, solo el cielo abierto y el horizonte infinito. Monté el campamento rápidamente. Estacioné la caravana a la sombra de la formación rocosa y saqué mi equipo. Quería explorar antes de que la luz se desvaneciera. Había algo en el desierto que siempre me fascinaba, la forma en que el paisaje pasaba de ser inhóspito a bello en cuestión de horas. Pero en ese momento me concentraba en una cosa, el silencio. Después de semanas pegado a mi teléfono, corriendo de reunión en reunión,
La idea de estar completamente desconectado era un alivio. Aquí no había señal de celular, ni GPS, solo yo y la tierra. Mientras desempacaba, lo escuché, un sonido tenue, casi demasiado suave para notarlo, un pitido rítmico. Al principio pensé que era algo dentro de la caravana, tal vez una alarma o algún equipo fallando. Pero después de revisar rápidamente mi equipo, todo parecía estar bien. El sonido persistió, aunque tenue y constante, como un pulso bajo la superficie. Salí afuera, tratando de localizar de dónde venía. Pero el desierto estaba en silencio. El único sonido era el suave viento moviendo las rocas. Lo dejé pasar, suponiendo que era algún eco lejano de los sistemas de la RV, y terminé de montar el campamento. Cuando el sol comenzó a ponerse, sentí esa familiar sensación de calma invadir mi cuerpo. Por eso había venido aquí, para escapar, para dejar que mi mente respirara. Pero esa noche el pitido regresó. Estaba sentado junto al fuego, mirando las llamas que parpadeaban contra el cielo que se oscurecía. Cuando el sonido volvió, más claro esta vez, aunque aún tenue, persistente, un suave pulso rítmico, como si algo distante estuviera llamando. Me levanté, tratando de sacudirme la sensación incómoda que subía por mi espina dorsal. No era del tipo que se asustaba fácilmente. La lógica y la razón eran mis herramientas, y me habían servido bien en el mundo de la ingeniería. Pero había algo en el sonido, algo que se sentía mal. Agarré mi linterna y me aparté del fuego hacia la oscuridad. El desierto se extendía ante mí, vasto y vacío. Comencé a caminar, siguiendo el sonido tenue, el pulso rítmico creciendo más fuerte a medida que me alejaba de la caravana. Durante un rato no vi más que arena y rocas. El pitido parecía desvanecerse, luego volver a aumentar, como si se moviera conmigo, siempre justo fuera de alcance. Seguí caminando, el haz de mi linterna cortando la noche, pero cada vez que pensaba que me estaba acercando, el sonido se deslizaba lejos. Finalmente, me detuve. Mi pulso latía con fuerza, mi respiración agitada y corta. El pitido se había desvanecido nuevamente, dejándome de pie solo en medio del desierto. El silencio a mi alrededor era pesado, casi asfixiante. Me volví hacia la caravana, el fuego aún brillando débilmente a lo lejos. Mientras caminaba, el pitido regresó, débil pero constante, como un latido distante. A la mañana siguiente, el sonido había desaparecido. El desierto seguía en silencio, como si nada hubiera sucedido. Me dije a mí mismo que solo era mi mente jugándome trucos. La soledad podía hacer eso. La vasta inmensidad del desierto, la ausencia de sonidos familiares, podía trastornar tu cabeza. Decidí caminar más lejos, esperando aclarar mi mente. El paisaje se extendía sin fin en todas las direcciones, el sol ya golpeando la arena. Tomé mi equipo, asegurándome de llevar suficiente agua, y comencé a caminar hacia una cresta rocosa que había visto a lo lejos. A mitad de camino, lo vi, un hombre caminando hacia mí desde la dirección opuesta, su figura pequeña contra el vasto desierto. No esperaba ver a nadie aquí. Era una zona remota, lejos de los caminos conocidos. A medida que la figura se acercaba, pude distinguir a un hombre mayor, su ropa desgastada y polvorienta, su rostro marcado y curtido por el sol. «¡Hola!», grité, levantando la mano mientras nos acercábamos. El hombre asintió, sus ojos distantes, casi vacíos. «¿Estás acampando solo por aquí?», me preguntó, con la voz áspera. «Sí, solo yo», respondí, un poco sorprendido por su manera directa. «¿Tú?». «He estado caminando durante días», dijo, sus ojos escaneando el horizonte. «¿Ya lo has escuchado? ¿La señal?», parpadeé, sin estar seguro de haberlo oído bien. «¿La señal?». Él asintió, su expresión grave. «La escucharás cuando la oigas. No podrás sacártela de la cabeza. He estado siguiéndola durante días». No se detiene. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. «¿De qué hablas?». El hombre miró a su alrededor con nerviosismo, como si el propio desierto estuviera escuchando. «Hay algo por aquí, algo que ha estado transmitiendo durante años».
Se mete en tu cabeza. Comienza con el pitido. Luego se hace más fuerte. Ya verás. Lo miré fijamente, sin saber qué decir. Parecía deshidratado, quemado por el sol, como si hubiera estado vagando por el desierto durante días sin descanso. Le ofrecí algo de agua, pero él negó con la cabeza y comenzó a caminar nuevamente, volviendo por donde había venido sin decir una palabra más. Me quedé allí, observándolo desaparecer en la distancia, sus palabras resonando en mi mente. Cuando lo escuchas, no para. Esa noche, el pitido estaba más fuerte. Ya no pude ignorarlo. El sonido pulsaba a través del silencio, constante y rítmico, como si viniera de algún lugar profundo bajo la tierra. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, el sonido estaba allí, enterrándose en mi mente. No pude soportarlo más. Tomé mi equipo, linterna, GPS, agua, y me adentré en el desierto. Tenía que encontrar la fuente. Tenía que saber qué causaba el sonido. El desierto estaba pitch negro, el cielo lleno de estrellas. Mi linterna cortaba la oscuridad, el haz bailando sobre las rocas y la arena mientras seguía el pitido. Ahora estaba más fuerte, casi frenético, como si me estuviera atrayendo hacia algo. El GPS actuaba raro, parpadeando intermitentemente, como si la señal estuviera siendo interrumpida. Pero seguí caminando. Mis pasos crujían sobre la arena, el pitido creciendo con cada paso. Después de lo que parecieron horas, lo vi. Una estructura medio enterrada en la arena. Un búnker o una estación meteorológica abandonada desde hacía mucho. El pitido era ensordecedor ahora, emanando de algún lugar en su interior. Vacilé, de pie en la entrada del búnker. La puerta estaba entreabierta, oxidada y chirriante con el viento. Todo en mí gritaba que me diera la vuelta, que me alejara y olvidara sobre el sonido. Pero no pude. La señal me atraía. Entré. El aire en el búnker estaba viciado, asfixiante. Mi linterna parpadeaba mientras me movía por el pasillo estrecho, las paredes cubiertas de equipo oxidado y viejas cartas gastadas. El pitido era más fuerte ahora, resonando a través de las paredes de metal, vibrando en mi pecho. Al final del pasillo, encontré una pequeña habitación. En el centro había una antigua torre de radio, cuyo equipo aún estaba débilmente alimentado por una fuente desconocida. Pero eso no fue lo que llamó mi atención. En las paredes había símbolos, extrañas y complicadas marcas que parecían haber sido talladas en el metal. Se enrollaban hacia afuera, convergiendo en la torre de radio, como si se alimentaran de ella en la esquina de la habitación. Encontré un diario, sus páginas amarillentas y quebradizas. Las entradas eran cortas, escritas con una caligrafía frenética. Hablaban sobre la señal, cómo empezó con el pitido, cómo se hizo más fuerte, cómo nunca se detenía. Se mete en tu cabeza, decía una de las entradas. No es solo un sonido, está vivo. Mientras leía, el pitido cambió, transformándose en un chirrido agudo que perforó mi cráneo. Dejé caer el diario, agarrándome la cabeza mientras el sonido resonaba en mi cerebro. No era solo una señal, era algo más, algo que había estado esperando, transmitiendo, atrayendo a las personas. Tenía que salir de allí. Salí tambaleándome del búnker, el sonido todavía retumbando en mis oídos, el desierto girando a mi alrededor. Corrí, mis piernas débiles, mi mente girando, el paisaje distorsionado. Las rocas y la arena se movían como si el desierto en sí estuviera vivo, moviéndose con la señal. Cuando finalmente llegué de vuelta a la RV, me desplomé dentro, mi cabeza palpitando. El pitido ahora era un zumbido constante y sordo en el fondo de mi mente. Dejé el desierto a la mañana siguiente, conduciendo tan rápido como pude. El pitido aún débil pero persistente. Ni siquiera miré atrás. Días después, de regreso en la ciudad, todavía puedo escucharlo. Un suave y rítmico pulso en el fondo de mi mente. Siempre allí, siempre llamándome de vuelta. La señal no ha terminado conmigo aún. El camino hacia las aguas fronterizas era una cinta congelada a través de un mar de nieve, los árboles de pie como centinelas silenciosos bajo pesadas mantas de hielo.
El calentador de la RV zumbaba de manera constante, pero ni siquiera eso podía mantener el frío mordaz afuera. Ahora estaba profundamente en la naturaleza, el lugar que elegí para pasar una semana. Solo yo, el lago congelado y la quietud del invierno. Había estado viniendo a lugares como este durante años, desde el accidente. La soledad era lo único que parecía calmar mi mente. Esta vez estaba aquí para pescar en hielo, tal vez tomar algunas fotos para mi blog de naturaleza, pero sobre todo estaba aquí para demostrarme a mí mismo que aún podía manejarlo. El frío, la soledad, los recuerdos. Detuve la RV junto a un pequeño lago congelado que había encontrado en el mapa. Estaba a millas de distancia de la ciudad más cercana, completamente fuera de la red, justo como me gustaba. Salía al aire helado, mi respiración formando vapor frente a mí mientras admiraba la vista. El lago era una vasta extensión blanca, el hielo lo suficientemente grueso como para conducir sobre él, extendiéndose hacia la distancia donde los árboles desaparecían en un borrón blanco. Perfecto. Monté el campamento rápidamente, estacionando la RV cerca de la orilla y reuniendo mi equipo para pescar en hielo. El frío tenía una manera de meterse en tus huesos por aquí, pero no me importaba. Estaba acostumbrado. Tomé mi taladro, caminé sobre el hielo y comencé a hacer un agujero. El sonido de la cuchilla mordiendo el hielo resonó en el silencio, fuerte y áspero contra la tranquilidad de la naturaleza. Luego lo escuché, un profundo y bajo retumbido que parecía venir de debajo del hielo. Me detuve, el taladro aún en mis manos, y escuché. El sonido volvió a sonar, una vibración baja y distante, como si el hielo se estuviera moviendo muy por debajo de la superficie. Había oído antes el crujido del hielo. Cualquiera que pase suficiente tiempo en el frío sabe el sonido de un lago adaptándose al congelamiento. Pero esto era diferente, era más profundo, más largo, casi como si algo se estuviera moviendo allá abajo. Lo dejé pasar y seguí taladrando. Cuando el agujero estuvo listo, el sol ya se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre la nieve. Preparé mi equipo de pesca, bajé la línea al agua helada y me senté a esperar. El frío se metió rápidamente, incluso a través de mi abrigo grueso, pero estaba preparado para ello. Lo había hecho cientos de veces antes, y la rutina era reconfortante. Pero ese sonido, el retumbido bajo el hielo, seguía volviendo a mis pensamientos. A medida que caía la noche, encendí un pequeño fuego cerca de la orilla, las llamas titilando débilmente contra el frío. Me senté junto al fuego, mirando la vasta extensión congelada del lago. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo claro, brillantes y distantes. Y luego lo vi, una luz débil, parpadeante y proveniente de debajo del hielo. Al principio pensé que era un reflejo, tal vez la luz de la luna golpeando el hielo de la manera correcta. Pero mientras miraba, la luz se movía lenta y constantemente, como si algo estuviera flotando bajo la superficie. Parpadeé, me froté los ojos, pero seguía allí, débil e irregular, como una linterna balanceándose debajo del hielo. Me levanté, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y caminé hacia el lago. La luz parecía pulsar, volviéndose más brillante por un momento, luego apagándose nuevamente, siempre moviéndose, siempre justo fuera de alcance. Trataba de racionalizarlo. Tal vez era un truco de la luz, o un reflejo de algo en el cielo. Pero en el fondo, sabía que no era así. No había nadie más por aquí, nadie que pudiera estar moviéndose bajo el hielo. El retumbido volvió a sonar, más fuerte esta vez, vibrando a través de las suelas de mis botas. Di un paso atrás, sintiéndome repentinamente expuesto allí, en el vasto hielo. El viento comenzó a arremeter, aullando entre los árboles, y me giré de nuevo hacia la RV. Mi mente iba a 1000 por hora. La luz, el sonido. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, no pude deshacerme de la sensación de que algo andaba mal. Volví al lago, decidido a hacer sentido de todo. El sol apenas se alzaba y el frío era más mordaz que nunca. Mientras caminaba, miré hacia el agujero que había taladrado el día anterior. Algo estaba raro allí, cerca del borde del agujero.
Había una larga grieta irregular que recorría el hielo. La grieta no estaba allí ayer. Se extendía en una línea dentada, como si algo hubiera presionado desde abajo. Me agaché, pasando mis dedos enguantados sobre la grieta, sintiendo el frío filtrándose a través del hielo. La superficie se sentía delgada, demasiado delgada para estar en pleno invierno. Y entonces noté algo brillando justo debajo del hielo. Me acerqué más. Miré a través de la grieta. Al principio parecía un trozo de metal, oxidado y afilado, atrapado bajo la superficie. Metí la mano en el agua helada y lo saqué. Era viejo, dentado, como parte de una máquina, pero no había razón para que estuviera allí. El camino más cercano estaba a millas de distancia, y no había habido minería ni construcción en la zona durante años. El metal era extraño, afilado y suave, como si hubiera sido cortado de manera limpia. Mientras sostenía la pieza en mi mano, el retumbido volvió, más fuerte ahora, más cercano. Me levanté rápidamente, mirando alrededor del lago. La luz estaba de vuelta, débil pero constante, moviéndose bajo el hielo, más cerca que antes. Mi pulso se aceleró y sentí un sudor frío romperse bajo mi abrigo. Algo estaba allí abajo. Algo se movía. Me alejé de la grieta, mi mente corriendo. El metal, la luz, el sonido. Todo apuntaba a algo debajo del hielo. Algo antinatural. ¿Pero qué? Las historias que había escuchado a lo largo de los años sobre cosas extrañas bajo los lagos congelados, sobre desapariciones y criaturas enterradas profundamente en el hielo, comenzaron a inundarme. Siempre las había descartado como cuentos tontos de fogata para asustar a los recién llegados. Pero ahora, de pie allí en medio del lago congelado, no estaba tan seguro. Necesitaba respuestas. Más tarde ese día, mientras recogía más leña, encontré una antigua cabaña de pesca en hielo cerca del borde del lago que parecía abandonada, pero había huellas frescas en la nieve que conducían hacia la puerta. Curioso, me acerqué, tocando ligeramente la puerta antes de empujarla hacia adentro. Dentro, encontré a un hombre mayor agachado sobre una pequeña estufa, cálido en sus manos. Su rostro estaba curtido, su barba surcada de canas, y me miró con ojos cansados cuando entré. No esperaba ver a nadie por aquí, le dije, tratando de mantener la voz firme. El hombre gruñó, entrecerrando los ojos. No muchos vienen tan adentro en la naturaleza. Me detuve. He estado escuchando ruidos extraños debajo del hielo, y vi luz anoche moviéndose bajo la superficie. ¿Sabes algo sobre eso? La expresión del hombre se oscureció. Volvió a mirar la estufa, mirando las llamas. No deberías estar en ese lago, dijo en voz baja. Hay cosas debajo del hielo, cosas que no deberían ser perturbadas. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. El hombre suspiró, frotándose la cara con la mano. Hay una antigua operación minera bajo ese lago, abandonada hace mucho. Estaban excavando profundo, demasiado profundo. Algunos dicen que despertaron algo allí abajo. Desde entonces, han sucedido cosas extrañas. La gente desaparece. El hielo se rompe cuando no debería. Y esa luz no es lo único que se mueve allá abajo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué hay allí abajo? El hombre negó con la cabeza. No lo sé, pero llevo viniendo aquí durante años, y he visto lo suficiente para saber cuando algo no está bien. El lago está vivo. Te está observando. Esa noche, la luz debajo del hielo volvió, más brillante que antes, pulsando como un latido. Miré desde la RV, mi respiración empañando la ventana mientras el retumbido bajo el hielo se hacía más fuerte, más insistente. Sabía que no podía quedarme. Lo que fuera que estuviera debajo del lago, se estaba despertando. Empaqué mi equipo rápidamente, arrojando todo dentro de la RV. Pero cuando arranqué el motor, el suelo debajo de la RV comenzó a temblar. El retumbar era casi ensordecedor ahora, vibrando a través de la tierra helada. Miré hacia el lago y mi sangre se heló. El hielo se estaba agrietando. Largas fisuras se extendían desde el centro del lago, y luego, a lo lejos,
La superficie del hielo explotó hacia arriba. Una figura masiva atravesando el hielo. Solo pude ver un destello. Algo oscuro y enorme deslizándose nuevamente bajo el hielo, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Pero fue suficiente. Aceleré al máximo. La RV dio un tirón hacia adelante mientras corría alejándome del lago, el sonido del hielo quebrándose resonando detrás de mí. La carretera era un borroso, mi corazón golpeando fuertemente en mi pecho. Pero incluso mientras conducía, aún no sentía el peso de algo masivo debajo de la superficie. Observando, esperando. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, el retumbar cesó. Pero el recuerdo de aquello bajo el hielo permaneció conmigo. Nunca lo olvidaré. La forma en que la luz pulsaba, la forma en que el hielo se rompía como si estuviera vivo. Dejé atrás los Boundary Waters, pero una parte de mí sabe que nunca escaparé completamente de eso. Algunas cosas deberían quedarse enterradas, y lo que sea que esté bajo ese lago, aún no ha terminado. La niebla estaba más espesa de lo que esperaba. Metí la RV en un claro apartado en el Bosque Nacional Pisgah y salí al aire húmedo, el olor a tierra mojada impregnando mi nariz. Todo estaba amortiguado, como si el bosque contuviera la respiración. Los árboles estaban envueltos en niebla, sus troncos desvaneciéndose en la penumbra, y el sendero de que tanto había oído hablar estaba oculto por ahí, esperando por mí. Había venido aquí para encontrar algo único. Mi blog se había estancado, y necesitaba un ángulo fresco. Un compañero excursionista me mencionó un sendero sin marcar, un camino que no aparecía en los mapas, uno que los lugareños juraban que desaparecía y reaparecía como si tuviera vida propia. Perfecto. Si pudiera documentarlo, filmar el misterio, mi audiencia lo devoraría. Tomé mi cámara y la preparé, grabando una introducción rápida. Hola a todos, soy Nate, y estoy en medio del Bosque Nacional Pisgah, a punto de rastrear el infame sendero desaparecido. La leyenda dice que este camino viene y va, y las personas que se adentran demasiado en él no regresan. Forcé una sonrisa. Vamos a ver si eso es cierto. Guardé mi equipo y me adentré en la niebla. El bosque estaba en silencio. El único sonido era el crujir de mis botas sobre las hojas mojadas. Tenía un GPS en el bolsillo por si acaso, pero no planeaba usarlo a menos que las cosas se pusieran realmente mal. Quería desconectarme, encontrar ese sendero misterioso y ver si había algo cierto en los rumores. Siempre había sido un escéptico de todos modos. Historias de fantasmas y folclore. Divertido para contar alrededor de una fogata, pero poco más. A medida que caminaba, la niebla se espesaba, tragándose los árboles. Se pegaba a mi piel, fría y pesada. Y no pasó mucho tiempo antes de que encontrara el primer marcador extraño, una losa de piedra sobresaliendo del suelo, su superficie cubierta de símbolos, extrañas formas espirales que no parecían ningún idioma que conociera. Lo filmé, hablando a la cámara mientras describía el hallazgo. Esto parece algo de un antiguo campo funerario, pero no hay mención de esto en los mapas. Realmente hace pensar en qué más podría haber aquí, escondido bajo la niebla. Seguí caminando, los árboles cerrándose a mi alrededor. El sendero que seguía se fue desvaneciendo, cada vez más cubierto de vegetación, y pronto no era más que un sendero de animales, apenas lo suficientemente ancho para seguirlo. Seguí adelante, manteniendo la cámara grabando, pero después de otra hora de caminata, el sendero simplemente desapareció. Me quedé allí, mirando al suelo. En un momento había un camino claro, y ahora ya no estaba, tragado por el bosque. La niebla se enroscaba alrededor de los árboles, espesa y casi sofocante, pero estaba seguro de que había seguido el sendero correcto. Miré mi GPS, pero la señal parpadeaba débilmente. La pantalla mostraba que estaba en medio de la nada, sin sendero, sin puntos de referencia, solo una pantalla en blanco con un punto parpadeando. Yo, solo en la niebla. Está bien, murmuré. Has lidiado con cosas peores. Me di vuelta por donde había venido, pero el bosque se veía diferente ahora. Los árboles parecían más juntos, el sotobosque más denso. La niebla era desorientadora,
y tuve que confiar en mi instinto para retroceder mis pasos. El GPS era inútil. Seguí caminando, escaneando el suelo en busca de señales del sendero, pero no había nada. Comencé a sentirme incómodo. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos que no eran los míos. Me quedé quieto, escuchando. El sonido venía de más adentro del bosque. Pasos lentos y deliberados, crujidos en las hojas. Me giré, escaneando la niebla, pero no había nada, solo la niebla que giraba. Entonces, de la oscuridad, surgió una figura, un hombre mayor, con la ropa desgarrada y mojada, los ojos muy abiertos y vacíos. «Hola», grité, mi voz resonando a través del silencio. «¿Te perdiste también?» El hombre me miró por un momento, luego se adelantó con pasos lentos. Parecía extraño. Su ropa estaba rasgada, su rostro pálido, y había una mirada distante en sus ojos, como si no estuviera completamente allí. «He estado caminando durante días», dijo, con la voz áspera. «El sendero sigue cambiando». «¿Estás bien?», pregunté, acercándome a él. Negó con la cabeza. «Nadie está bien por aquí». Fruncí el ceño, sintiendo un nudo frío de miedo apretarse en mi estómago. «¿Qué quieres decir?» «El sendero se mueve. Lo he visto desaparecer y reaparecer. No es solo un camino, es el bosque. No quiere que nos vayamos». Lo miré fijamente, mi mente acelerada. Este tipo estaba delirando o sabía algo. De cualquier forma, no me gustaba la forma en que hablaba. «Mira, tengo un GPS», dije, sacándolo. «Podemos encontrar el camino de regreso». El hombre echó un vistazo al GPS, luego me miró de nuevo. «No servirá. El bosque está interfiriendo con él». No le creí. No podía creerle. Yo era una persona racional, y esto solo era un bosque. Solo teníamos que regresar a mi RV, conseguir ayuda para este tipo y terminar con todo. Pero a medida que caminábamos, las cosas se volvían más extrañas. La niebla se espesaba, envolviendo los árboles como algo vivo. El bosque parecía cambiar con cada paso. Lo que había sido un camino despejado un momento antes ahora estaba lleno de zarzas. Cuando miré atrás, los árboles parecían acercarse más, retorciéndose en formas extrañas. El hombre, cuyo nombre supe que era Eli, se ponía más agitado con cada minuto que pasaba. «Nos está observando», murmuró. «Sabe que estamos aquí». «¿Quién nos observa?», pregunté, impaciente. «El bosque», dijo, su voz casi un susurro. «Está vivo, y ha estado aquí mucho antes que nosotros». Lo ignoré, enfocándome en el GPS. Pero incluso eso me fallaba. La pantalla parpadeaba, la señal interrumpiéndose. En un momento me mostró que estaba parado en un camino claro. Pero cuando miré hacia arriba solo vi árboles, árboles retorcidos y gruesos que parecían haber crecido ahí durante siglos. Seguimos caminando, la niebla cada vez más densa, presionando sobre nosotros. El aire se sentía pesado, casi sofocante, y los susurros comenzaron de manera tenue al principio, como el viento entre las hojas, pero luego las voces se volvieron más distintivas, llamando desde la niebla. «Nate», me congelé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «¿Lo escuchaste?», pregunté. Eli asintió, con los ojos muy abiertos. «Nos está llamando el bosque». Intenté sacudírmelo, decirme a mí mismo que solo era el viento, pero en lo más profundo sabía que eso no era cierto. La voz había pronunciado mi nombre. Encontramos una mochila enredada en las ramas de un árbol, alta sobre nuestras cabezas. Estaba vieja, cubierta de tierra y rota, pero cuando subí para recuperarla, encontré suministros frescos dentro. Agua, comida, como si alguien la hubiera empacado ayer. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Cómo había llegado allí? Eli se estaba volviendo cada vez más paranoico, sus ojos saltando de un lado a otro como si esperara que los árboles cobraran vida en cualquier momento. «Tenemos que irnos», seguía diciendo, antes de que sea demasiado tarde. Seguimos adelante, pero sin importar en qué dirección fuéramos.
Terminábamos de nuevo donde habíamos comenzado. La niebla parecía latir con una energía antinatural, los susurros cada vez más fuertes. Entonces, sin previo aviso, Ellie desapareció. Me di vuelta y ya no estaba. El bosque lo había tragado entero, sin hacer ruido. Grité su nombre, pero no hubo respuesta, solo la densa niebla presionando sobre mí. El pánico se apoderó de mí. Estaba solo, perdido en un bosque que no quería que me fuera. El GPS no servía, y mi cámara parpadeaba, mostrando imágenes distorsionadas de cosas que no había visto. Sombras moviéndose entre los árboles, figuras que acechaban justo fuera de mi vista. Ya no sabía que era real. El bosque parecía deformarse a mi alrededor, doblando la realidad a su voluntad. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, la niebla se despejó. Salí tropezando de entre los árboles y me encontré de nuevo en mi RV. La niebla permaneció en el borde del bosque, pero no me siguió. No esperé. Tomé mis llaves, metí mi equipo en la RV y conduje, mis manos temblando en el volante. No paré hasta estar a kilómetros de distancia, el bosque siendo solo un recuerdo distante en el espejo retrovisor. De vuelta en casa, revisé las grabaciones. Esperaba ver el horror que había presenciado, la prueba del sendero que desaparecía y el extraño bosque que cambiaba. Pero el video no mostraba nada. El sendero se veía normal. La niebla no estaba tan espesa. ¿Y Ellie? Ellie no aparecía en las imágenes en absoluto. Era como si nunca hubiera existido. Intenté decirme a mí mismo que había sido un mal viaje, que mi mente me había jugado trucos, pero en el fondo sabía la verdad. El bosque me había dejado ir, pero no me había olvidado, y tenía la sensación de que me estaba esperando en alguna parte de la niebla para que regresara. El bosque a mi alrededor estaba demasiado tranquilo. Había estado sentado junto a la fogata fuera de mi RV disfrutando del silencio durante horas, pero ahora algo no estaba bien. Ese tipo de no está bien que se siente en el estómago antes de que el cerebro se dé cuenta de lo que está pasando. No había viento, no se oía el crujir de las hojas, solo una quietud mortal. Eso fue lo primero que noté cuando llegué a este campamento remoto en lo profundo del Bosque Nacional Mount Oo. Un lugar como este debería haber estado lleno de vida. Aves, insectos, algo. Pero el único sonido era el crepitar del fuego y el distante zumbido de la radio que había traído. Necesitaba silencio. Después de todo lo que había pasado durante el último año, no buscaba distracciones, solo aislamiento. Después de la muerte de mi esposa, nada tenía sentido. La gente seguía diciéndome que necesitaba seguir adelante, pero el ruido de la vida, la simpatía, los buenos consejos, los amigos que no sabían qué decir, se volvieron insoportables. Así que empaqué y me fui. Esperaba que la naturaleza me diera espacio para pensar, o tal vez para dejar de pensar por completo. Pensé que el bosque ayudaría. Lo había hecho hasta ahora. La estática de la radio rompió el silencio, un estallido repentino de ruido distorsionado que me hizo saltar. Giré la cabeza hacia el RV donde la vieja radio de AM estaba adentro. Ni siquiera la había tocado en horas. Era una antigüedad, una que había traído para jugar con ella en mis ratos libres. Pero la señal había estado muerta todo el día. Nada de estaciones, nada de charlas, nada, hasta ahora. Me levanté de la fogata, caminé hasta el RV y me agaché para revisar la radio. La estática era más fuerte, más insistente, como si intentara formar palabras pero no pudiera lograrlo. Giré los diales, buscando una señal más clara, pero lo único que conseguí fue más ruido blanco. Entonces, a través de la estática, lo escuché. Una voz débil y distorsionada, diciendo números. 13.789. Los números se repitieron una y otra vez, mecánicos y fríos, como una voz de una vieja estación de números. No tenía sentido. Estaba a kilómetros de cualquier lugar, y esto se suponía que era una zona sin señal. Sin interferencias. La voz hizo una pausa por un momento. Luego los números comenzaron de nuevo. 1, 37. Me recorrió un escalofrío, pero me dije a mí mismo que era solo una señal rebelde rebotando en la atmósfera.
Tal vez una transmisión militar. Había explicaciones lógicas para este tipo de cosas. Estaba seguro, pero la forma en que los números se repetían una y otra vez se sentía incorrecto, como si el mensaje no fuera para cualquiera, como si fuera para mí. Apagué la radio, mis dedos temblando ligeramente. No estaba aquí para esto. Necesitaba silencio, no alguna extraña señal de radio resonando en mi cabeza. Al día siguiente intenté olvidar la radio. Pasé la mañana caminando por el bosque, los altos pinos elevándose sobre mí como gigantes silenciosos. El aire estaba fresco y húmedo, el cielo solo una franja de gris a través del denso dosel. Pero algo me roía, un zumbido leve en el fondo de mi mente. No había aves, no había animales, solo silencio. Cuando regresé al campamento, la radio estaba encendida de nuevo, la estática retumbando por los altavoces. No la había tocado. Entré al RV, mirando la radio como si pudiera cobrar vida. La estática estaba más fuerte ahora, más intensa. La sentía en mis huesos, como la vibración de un zumbido bajo en el suelo. Y debajo de la estática, los números estaban de vuelta. 1, 378. Golpeé con la mano el interruptor de apagado, matando el sonido. Mi pulso latía rápido, mi mente buscando una explicación. Tenía que ser un fallo, algo con el cableado, tal vez una señal eléctrica errante. Había trabajado con suficiente tecnología a lo largo de los años como para saber que las cosas a veces hacían cosas extrañas cuando no las mirabas, pero los números, la forma en que eran tan claros, tan deliberados. Me sacudí y salí de nuevo, tratando de alejar la creciente inquietud. Fue entonces cuando noté al hombre parado en el borde de mi campamento. No lo había oído acercarse. Estaba allí, alto, desaliñado, con una chaqueta desgastada y una mochila colgada de un hombro. Parecía un campista, pero había algo en su postura, rígida y tensa, como si estuviera esperando que algo sucediera. Llamé, intentando mantener la voz firme. ¿Estás perdido? El hombre me miró, su rostro tenso por la ansiedad. Yo también lo escuché, dijo. Me congelé. Mi corazón se detuvo un latido. ¿Escuchaste qué? ¿La señal? Los números, dijo, mirando hacia el RV. Los he estado captando en mi propia radio. No es normal. Mi boca se secó. ¿También los has escuchado? El hombre asintió. Soy Ben, dijo, acercándose, su voz baja. Estaba acampando a unas millas por la carretera. He estado recibiendo voces estáticas, extraña interferencia eléctrica. Mi GPS dejó de funcionar. El teléfono se descargó a 0 en minutos. Tragué con fuerza, mi mente acelerada. ¿Qué crees que es? Ben negó con la cabeza. Sus ojos se movieron rápidamente hacia los árboles. No sé, pero no es natural. La forma en que se mueve la señal. Es como si se estuviera acercando. No sabía cómo responder a eso. Era un hombre de lógica, de ciencia. Las señales eran señales. Los fallos eran fallos. Pero había algo en la forma en que Ben hablaba, el miedo en sus ojos, que me hizo sentir un escalofrío en la piel. Esa noche, la radio cobró vida nuevamente. Intenté ignorarla. Traté de concentrarme en la fogata y en el tranquilo silencio del bosque. Pero la estática estaba más fuerte que antes, los números más claros, más insistentes. 137. Ben estaba sentado frente a mí, sus manos rodeando una taza de café, sus ojos escaneando constantemente el oscuro bosque a nuestro alrededor. No se había relajado desde que llegó, y no podía culparlo. Había algo mal aquí, algo que no podía explicar. ¿Crees que es alguna clase de transmisión? Pregunté más para llenar el silencio que por otra cosa. Ben negó con la cabeza. No creo que sea una transmisión en absoluto. ¿Qué quieres decir? Vaciló, luego se inclinó más cerca, bajando la voz. Creo que es una advertencia o una señal de algo allá afuera. Lo miré, tratando de procesar lo que decía. ¿Una advertencia de qué? Antes de que pudiera preguntar, la estática de la radio se cortó. Por un momento solo hubo silencio, el tipo de silencio que te oprime,
que te hace sentir como si tu piel se erizara de anticipación. Luego un sonido, un suave y rítmico clic, como algo metálico golpeando contra la madera. Tomé mi linterna y la apunté hacia los árboles, pero el haz solo revelaba oscuridad. El clic se hizo más fuerte, resonando a través del bosque, y luego a través de la radio. Una voz crepitó a la vida. «Te vemos». La sangre se me heló. Los ojos de Ben se abrieron, su rostro pálido. «¿Qué diablos fue eso?», susurré, mi voz apenas audible sobre el retumbar de mi corazón. La voz repitió, distorsionada y mecánica. «Te vemos». Me levanté, la linterna temblando en mi mano. El sonido de los clics ahora estaba más cerca. Provenía de todas partes, moviéndose entre los árboles. El bosque parecía palpitar con energía. El aire se volvía espeso y pesado, como si la atmósfera misma estuviera viva. «Creo que deberíamos irnos», dijo Ben, su voz llena de miedo. Por una vez, estuve de acuerdo. A la mañana siguiente encontré la tienda de Ben abandonada. Su equipo estaba esparcido por el claro, pero no había señales de él, ni huellas, ni notas. Solo el frío y vacío bosque y el bajo zumbido de la estática que se había asentado en el aire como algo vivo. Intenté seguir sus huellas, pero desaparecieron en la espesa maleza. Era como si hubiera caminado hacia los árboles y se hubiera desvanecido. El GPS de mi teléfono era inútil, me daba vueltas en círculos. La batería se agotaba más rápido de lo que jamás había visto. La estática en mis oídos se hizo más fuerte a medida que avanzaba, como si la señal estuviera dentro de mi cabeza, vibrando a través de mi cráneo. Los números estaban de vuelta también, repitiéndose una y otra vez, grabados en mi mente. 137. Al mediodía, tropecé con algo que no esperaba. Una vieja y deteriorada torre de radio escondida en lo profundo del bosque. El metal estaba oxidado. Las enredaderas trepaban por los lados, pero todavía emitía un leve zumbido de energía. Subí por la torre. Cada paso resonaba en el silencio. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. En la cima, encontré la fuente de la señal, un pequeño dispositivo brillante que pulsaba con una luz fría y espeluznante. No pertenecía allí. No era parte de la torre original. Era otra cosa, algo ajeno. Extendí la mano y lo toqué, y la estática en mi cabeza explotó. Los números, los clics, las voces. Todo se estrelló contra mí de una vez. Una cacofonía insoportable de sonido. Tropecé hacia atrás, casi cayendo de la torre mientras el bosque parecía cobrar vida a mi alrededor. Las luces volvieron, parpadeando entre los árboles, frías y mecánicas. El clic se hizo más fuerte, más frenético, como si algo me estuviera persiguiendo. Corrí. No recuerdo cómo llegué de vuelta al RV. Las luces me seguían. El clic nunca estaba lejos. Pero logré entrar y cerrar la puerta de un golpe. Mis manos temblaban mientras encendía el motor. El dispositivo aún apretado en mi mano. Mientras conducía, la estática comenzó a desvanecerse, pero los números nunca me dejaron. Rebotaban en mi mente, un susurro constante, incluso cuando el bosque desaparecía en el espejo retrovisor. Han pasado días y aún los escucho. 137. No puedo sacarlos de mi cabeza y no puedo quitarme la sensación de que lo que sea que estaba allá afuera, lo que sea que envió esa señal, sabe dónde estoy y no ha terminado conmigo aún.